Hablemos de una película y una historia que me encanta, The Notebook. Siento que esta es una historia y una película que realmente valen la pena, pero siento que es una historia y una película que ya no se recuerda comúnmente, o por lo menos las nuevas generaciones puede que no lleguen a conocer del todo. Y bueno, pues yo estoy para enseñarles o para hablar sobre esas películas que siento que valen la pena y que no son tan recordadas o que puede que se vayan olvidando poco a poco. The Notebook, Diario de una Pasión o El Diario de Noah, como está llamado el libro en el que se basa esta película, porque si eso es un dato que hoy justamente me acabo de enterar que vi esta película. Esta película está basada en un libro de Nicholas Sparks. Yo no sabía que esta película estaba basada en un libro hasta justamente el día de hoy. Y entonces pues me llevé una gran sorpresa, es algo que no sabía y como me encanta esta historia pues me gusta saber. Bueno, esta historia es una película que se estrenó en el año 2004, si ya tiene bastante tiempo, entonces ya es una película bastante vieja. Y es una película, una historia que realmente me fascina, no simplemente por todos los elementos que contiene, sino por la forma en que está contada. Pero ahorita iré a eso. Es protagonizada por Ryan Gosling y por Rachel McAdams. Ryan Gosling es un actor que me gusta, no es mi actor favorito, pero sí es uno de los actores que me gustan. Y Rachel McAdams no es una actriz que conozca tanto, o sea, sí conozco de su trabajo y así, pero tampoco es como que me agrade del todo. Bueno, pues esta película está protagonizada por estos dos actores. Y algo que se menciona bastante es que en el set de rodaje y en el rodaje de esta película, estos dos actores se llevaban mal. Y no simplemente con estos actores. Se decía que Rachel McAdams es una persona que es bastante difícil y es una persona con la cual es muy difícil de trabajar. Entonces como que estos dos actores se odiaban, a pesar de que en la película realmente se note una química bastante buena, pero creo que después acabaron andando. Entonces es de esas cosas, de esos datos que realmente no puedes saber a ciencia cierta porque no estuviste en el rodaje y pues realmente no puedes comprobar. Entonces las personas evolucionan, puede que así llegar a ser el rodaje de esa película, puede que no, no lo sabremos, puede que ahora sean mejores o más profesionales, entonces pues simplemente da igual, es como un pequeño dato. Ahora esta historia es la historia de dos personajes, Noah y Ali. Estos dos personajes son esos personajes que se enamoran, tienen ese clásico amor juvenil, ese clásico amor de verano que se siente tan fugaz pero a la vez se siente tan intenso. Es una mezcla bastante rara, pero sí realmente logra representar eso, la intensidad con la que se puedes sentir el enamorarte tan rápido de alguien y que se sienta tan fuerte y que se sienta tan verdadero. Eso es lo que me gusta de esta película. Más todas las situaciones que te ponen, dejan ver la personalidad de estos dos personajes. Primero, Noah es ese personaje de clase social un poco más abajo, viene de una clase social pobre, y Ali es esa persona que tiene una clase social muchísimo más privilegiada, pero es esa persona que realmente no tiene una vida propia, no es independiente y claramente sus padres controlan su vida, no le dejan vivir su vida, entonces no tiene una vida propia y no tiene una vida tan interesante que digamos. Por eso hace tan buena dupla con Noah. Estos personajes realmente se complementan mutuamente, porque Noah tiene ese espíritu aventurero, tiene ese espíritu de alma libre, es esa persona que simplemente sabe aprovechar cada segundo en el que esté vivo, sabe sacarle el máximo provecho a la vida y muchísimo más cuando está cerca de Ali. Realmente se siente que es esa persona que sabe sacarle el máximo jugo a la vida. Y cuando está con Ali realmente eso se potencia muchísimo más. Se siente que realmente es una persona bastante confiada de sí mismo, realmente es una persona que tiene una gran confianza en él mismo y que realmente sabe cómo vivir la vida, sabe amar y sabe cómo ser esa persona que puede llegar a sacar lo mejor de ti. Y es lo que prácticamente hace con Ali. Saca la mejor versión de ella y saca lo mejor de ella. Por eso es que esta persona realmente se enamora muchísimo de Noah. Y realmente con la única persona con la que puede ser ella misma es con Noah. A esta persona le gusta muchísimo pintar y con la única persona con la que realmente se abrió para contarle que le gusta pintar o que pinta frente a esa persona es con Noah. Y eso es algo que me gustó, un pequeño detallito que me gustó de esta película. Ahora, por si fuera poco, esta es una película de época, una película que se sitúa en los años 40. No simplemente en los años 40, pero ahorita también voy a ir a eso. Simplemente me gusta el diseño de vestuario, me gustaría hacer como una película de época algún día con un diseño de vestuario así de época. Este diseño de vestuario claramente no es el mejor de todas las películas, hay muchísimas más películas con un mejor diseño de vestuario, pero sin embargo esta película realmente te transmite lo que te tiene que transmitir. El vestuario de Noah con su boina o
simplemente como está vestido, simplemente me fascina. Me gusta mucho como ver cómo las personas se llegaban a vestir en algún momento determinado de la historia, y más cuando eso lo ves en alguna película. No sé, simplemente me parece fascinante cómo logras transportarte a la época en la que está, juntando elementos como las locaciones, la fotografía o incluso el vestuario. Jugar con esa clase de cosas, jugar con esos elementos simplemente me encanta, y es algo que me gustaría llegar a hacer. Siento que es algo complejo, pero no es imposible, y es algo que me gustaría llegar a retarme a hacer algún día. Me gusta mucho el vestuario, el estilo y esa clase de cosas. Y bueno, siento que la personalidad de los personajes, el que esta sea una historia de época, el que el vestuario realmente te transporte a la época que te quieren contar, el que las locaciones te transporten a donde te quieren contar, o que esta historia sea una historia bastante romántica y bastante cursi, están bien, pero realmente no harían que esta historia destaque al 100% como realmente esta historia siento que destaca entre las demás historias de amor, porque en la versión de estos personajes jóvenes muestran situaciones en las que estos personajes la pasan bien, la pasan mal, se la pasan riéndose, conocen a sus familias, están bien realmente, se sienten enamorados, o situaciones en las que pelean. Y bueno, pues podrían seguirse extendiéndose así mientras estos personajes llegan a crecer, mostrar esa clase de situaciones y nunca parar. No tendrían como una brújula en la cual parar, y simplemente sería una historia que no tendría tanto chiste si simplemente se enfocaran en la versión joven de estos personajes. Entonces como que no sería una historia tan sólida o una historia que te atrapara del todo. Ahí es donde siento que esta historia hace que realmente sea una historia que destaque entre las demás historias. Que esta historia no simplemente te cuente la versión de estos personajes de jóvenes, te cuente la versión de estos personajes de adultos, y los adultos sean los que narran la versión joven de estos personajes, el cómo es que se llegaron a conocer, cómo es que llegaron al punto en el que están de adultos, cómo estos personajes pasaron todas esas adversidades en las que primero se enamoraron, realmente se siente un amor tan intenso, un amor tan bonito, en las que se llegan a pelear y se llegan a enojar, llegan a cortar, se llegan a separar. Estos personajes se separan por muchísimo tiempo, y a pesar de eso se vuelven a reencontrar, vuelven a conectar estos dos personajes como si nunca se hubieran llegado a separar. Se vuelven a enamorar, se vuelven a conocer y pasan todo ese proceso que se volvieron a encontrar a pesar de que estuvieron mal, a pesar de que estuvieron bien. Estos personajes siempre estuvieron juntos y realmente siempre se amaron. Entonces realmente siento que eso es lo que le da completo sentido a esta historia y lo que hace que destaque, que entrelacen el presente con el pasado. Y bueno, me la estoy jugando al decirles esto porque siento que es un spoiler, porque al principio no te sueltan la bomba como tal de que los viejitos que están contando la historia son estos personajes que están aquí de jóvenes. Entonces me la estoy jugando a que, a pesar de que te acabo de contar eso, vayas y veas esta película, porque siento que es una historia que vale completamente la pena. Porque vamos, en el género de romance en el cine muchas veces pecan de repetir muchas cosas de lo mismo, no agregarle elementos que sean lo suficientemente buenos como para que te enganche la historia en sí, o como para que la historia la destaques y la recuerdes de entre tantas historias de amor que hay en el cine. Y bueno, esta película es de las primeras películas que vi de amor, y es una de las películas que más se llegó a quedar clavadas en mi mente y que más me ha llegado a inspirar de cierta forma en mi vida. Primero, el personaje de Noah es un personaje que simplemente me encanta. Si con algo me identifico de esta película es con el personaje de Noah, y con tener ese sentimiento de libertad y de simplemente ser libre y sacarle el máximo provecho a la vida y a cada segundo que estés vivo. Eso es algo que simplemente me fascina. El personaje y la manera en que lo caracterizan es algo que simplemente ya por sí a mí personalmente hace que me enganche. Pero bueno, no eres yo como para que te guste lo mismo que yo, así que hay muchísimos más elementos que hacen que siento que esta película destaque, y no simplemente porque a mí me gusta. Es una película de época, realmente te logra transmitir el transportarte a esa época, te logra transmitir todo lo que puedes llegar a sentir, el enamorarte, el sentir esas pequeñas emociones tan fugaces pero tan intensas a la vez, o el que a veces la persona de la que te enamoraste te haga enojar y sea la persona que más detestas en la faz de la tierra. También puedes llegar a identificarte en eso. Siento que esas cosas son cosas que te puedes llegar a identificar, y que pasen los años siempre se van a repetir en las relaciones. Así que pues está cool ver una historia de época en la que te hace imaginarte cómo serías tú estando en esa época y si te hubieras enamorado en esa época. Por eso es algo que yo quisiera hacer algún día, hacer una historia de época. Y siento que jugar con esos elementos hacen que todavía
cobre muchísimo más sentido y como que le dan un sazón a toda la historia. El jugar con los elementos como el vestuario, el tipo de locación, no sé, simplemente me encanta. Es una historia que simplemente, si no la conocías, realmente vale la pena. Y si eres fan de las películas de romance y si eres fan de las películas de época, porque siento que no hay tantas películas de época de este género. Así que sí, realmente Diario de una Pasión es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Y creo que ya tocaba hablar sobre esta película. Estaría cool ir preparando para empezar como a recrear esa ambientación y hacer un video de fotografía inspirado en ese tipo de historias, en una historia de época, una historia de un amor juvenil que se siente tan intenso, tan libre y que además te lo transmita con el tipo de vestuario y con esa clase de cosas. Jugar con esos elementos simplemente me gustaría, y además jugar con la manera en que se cuenta la historia, no simplemente con los elementos que ya muestras en la pantalla, también con la manera en que los muestras. Es bastante diferente. Y si combinas todo eso, realmente puedes hacer cosas bastante locas y cosas que realmente te pueden llegar a inspirar y que se pueden llegar a quedar en la mente de las personas, así como esta película se quedó en mi mente y es una de las películas que más me gustan. No es mi película favorita, sí es de mis películas favoritas, pero no es la favorita. Entonces pues simplemente saco mi lado más cursi hablando sobre esta película. Y bueno, creo que eso sería todo por el video. Espero que les haya gustado. Den like, suscríbanse, yo soy Rey. Nos vemos en un siguiente video.